Entonces ahora vamos a continuar con nuestra segunda parte de la presentación de herramientas de Linux Shell para la gestión de datos en metagenómica. En esta segunda parte vamos a abordar la pregunta de cómo usar Linux para la gestión de datos metagenómicos, además de hablar de la línea de comando como herramienta para el análisis de datos, cómo se accede a esta línea de comandos y finalmente cómo están organizados los datos y los archivos dentro de distintas localizaciones y carpetas. Entonces la interfaz de usuario pues, es un término usado para especificar cómo el usuario va a interactuar por medio de qué estrategia, ya sea por una línea de comandos o una interfaz gráfica. Son las dos modalidades por las cuales un usuario puede interactuar con un sistema operativo. Las líneas de comando fueron interfaces convencionales usadas inicialmente en los años 80 cuando no se contaba con este tipo de interfaces gráficas. Al usar estas interfaces de línea de comando pues, pueden llegar a ser susceptibles a tener errores de digitación en los comandos, lo cual puede tener consecuencias graves. No obstante, la línea de comando nos va a dar un gran control, precisión y reproducibilidad en los experimentos que llevemos a cabo y en el tipo de estrategias de búsqueda y de análisis de los datos que hemos almacenado, dado que vamos a lograr sintetizar nuestros procesos a unas líneas de comando cortas. No obstante, en términos del tiempo de aprendizaje, se hace mucho mayor a nivel de la línea de comandos. La línea de aprendizaje es mucho más demorada cuando tenemos que establecer un contacto con línea de comando. Claro que tenemos que aprender una nueva sintaxis, una nueva modalidad para interactuar con los sistemas operativos. Entonces, por eso es que el tiempo de aprendizaje es mayor cuando hablamos de líneas de comando respecto a cuando hablamos a una interfaz gráfica, el cual el tiempo de aprendizaje va a ser mucho menor. Otro ítem para resaltar en esta tabla también son el tipo de dispositivos. Con la línea de comando yo interactúo por medio de un teclado, mientras que con la interfaz gráfica yo interactúo a partir de teclado y de un ratón para lograr moverme en la interfaz gráfica del sistema operativo. A nivel del consumo de memoria, hacer búsquedas por líneas de comando siempre va a consumir mucha menos memoria, de acuerdo a que vamos a lograr sintetizar los procesos y vamos a tener que hacer un menor proceso haciendo clic derecho, clic izquierdo o moviéndonos gráficamente por la interfaz gráfica de nuestro sistema operativo. Ese consumo de memoria también va a estar asociado con la velocidad. La línea de comando nos va a dar una mayor velocidad para llevar a cabo las búsquedas y navegar en nuestro sistema operativo, además de ejecutar algunas scripts o programas cortos para automatizar algún tipo de tarea basado en líneas de comando. Igualmente, otro ítem es la intuición. Pues claramente la línea de comando no es tan intuitiva, por lo que decía anteriormente, que es el aprendizaje de una nueva sintaxis o de un nuevo lenguaje para interactuar con el computador, mientras que la interfaz gráfica sí es bastante intuitiva, de acuerdo a lo que yo quiero hacer y moverme con el cursor y el ratón. De aquí que la carga cognitiva sea mayor con las interfaces de línea de comando versus las interfaces gráficas. Pero algo bastante interesante en la gestión de datos en estudios de microbiología o en estudios que trabajan con datos biológicos o en ciencia de datos en general es la reproducibilidad de un análisis. Esta reproducibilidad de un análisis va a ser mucho más fácil y se va a facilitar más por medio de la utilización de líneas de comando en este caso. Y otra ventaja extra es que yo puedo llevar a cabo pequeños programas o pequeñas rutinas para automatizar procesos en la ejecución de algún tipo de búsquedas e igualmente puedo hacer una mejor auditoría o seguir mejor los procesos que estoy llevando a cabo. Por otra parte, ¿cómo se accede a la línea de comandos? Depende del sistema operativo. Linux va a tener un shell de Unix que va a estar representado entonces por una terminal a la cual vamos a usar a entrar en la parte práctica de nuestra distribución de Ubuntu. En Mac también podemos encontrar una terminal. Vamos a emular por medio de una máquina virtual un sistema operativo de Linux. Otra de las ventajas que tiene la línea de comandos es que por medio de comandos bash
usando la shell bash, que es la que viene por defecto en Ubuntu o en Mac, podemos conectarnos vía remota a un servidor. Es algo que comúnmente hacemos en la gestión de datos. No hacemos muchas veces análisis con nuestros computadores personales, sino que requerimos conectarnos remotamente a otro tipo de servidores. Eso es otra de las ventajas de estos sistemas operativos tipo Unix. La línea de interfaz de línea de comandos, como decíamos anteriormente, puede que se preste un poco también a errores de digitación. Para eso, en algunos casos, para ingresar la línea de comandos necesitamos un intérprete, un programa intérprete, que es el shell, y a partir de este shell existen varios tipos de shell en Unix. El que iremos a utilizar va a ser el shell bash, el cual viene instalado por defecto. El shell pues es un programa que permite enviar comandos al computador con el fin de recibir outputs o resultados, y también es conocido como terminal o línea de comandos. Para iniciar la línea de comandos de su computador hay que iniciar el programa terminal, ya sea en Linux, Ubuntu o en alguna de las distribuciones de Mac o versiones del sistema operativo de Mac. ¿Cómo interactuar entonces con una línea de comandos? Tenemos entonces el prompt, que es este icono que tenemos acá, en el cual va a estar referenciado el nombre de usuario, el símbolo arroba y el directorio actual en el que estoy ubicado, además de tener previamente a esa información del directorio actual el nombre del sistema en el cual yo estoy trabajando. Posteriormente a esa estructura o esa arquitectura del prompt, vamos a empezar a digitar, después del símbolo valor, vamos a empezar a digitar la línea de comandos o los comandos que queramos ejecutar para determinado tipo de tareas. Entonces ese prompt es un conjunto de caracteres que tenemos aquí, que se muestra en una línea de comandos para indicar que está a la espera de órdenes. Y aquí vamos a encontrar que este cursor va a estar titilando a la espera de un comando. En sistemas como Unix o Linux, el prompt tiene otros aspectos. Entonces puede tener el nombre de un usuario, el nombre de la máquina y el símbolo de valor, o también puede tener, si es root, el nombre de la máquina y un símbolo que va a numeral aledaño. En el sistema de OS y en el prompt de Windows también podemos encontrar este tipo de aspecto, C2 barra y el símbolo mayor. En Python, en el lenguaje de programación, también podemos encontrar el prompt, pero en esta vez con 3 símbolos lógicos de comparación mayor que. Quiere decir que esos 3 símbolos va a querer decir que el lenguaje de programación Python va a estar a la espera de alguna orden para ejecutar. ¿Cuál es la anatomía básica de un comando? Entonces, aparte de los símbolos iniciales en este prompt, vamos a tener un comando o programa que va a ejecutar una rutina. Cada comando va a tener una opción que va a ser la variación de la ejecución de ese comando, y posteriormente vamos a tener un argumento. Entonces, una variación de la ejecución del comando va a ser, por ejemplo, en este caso, el comando ls, que es el comando que se usa para listar archivos, por ejemplo, qué tipo de archivos están disponibles en un directorio, y la opción va a ser ls-l, el cual nos va a dar una información adicional a nivel de permisos, a nivel de fechas de actualización o de modificación de los archivos. Y posteriormente el argumento va a proporcionar el input o el output con el comando. Entonces aquí vamos a colocar ls-l y el nombre, por ejemplo, del directorio en el cual yo quiera listar los archivos que están dentro de ese tipo de directorio. Entonces, dentro de esos comandos básicos vamos a tener un comando que es qué quiero hacer. Si es listar, ls, copiar, cp. Si lo que quiero, por ejemplo, es construir o realizar un directorio mkdir, que va a traducir makedir. Posteriormente los parámetros van a decir cómo lo quiero hacer o las opciones que va a tener ese comando. Y finalmente un argumento que me va a decir sobre qué archivo o sobre qué directorio o sobre qué tipo de objeto yo voy a ejecutar ese comando con su respectivo parámetro. Entonces, para saber los parámetros de cada uno de los comandos, el comando man mkdir o de dígito
man ls, él me va a dar la opción o el manual de cada uno de estos comandos con los que yo estoy entonces trabajando. Entonces tengo que digitar man seguido por el comando del cual se requiere conocer su manual. Entonces man va a venir de la palabra manual para mirar los diferentes usos que se les puede dar a un comando. Otro de los trucos que se utilizan mucho cuando trabajamos con línea de comandos es el autocompletar. Como un autocorrector, cuando estamos escribiendo en el celular, nosotros podemos utilizar la tecla Tab para tratar de completar la lista de opciones posibles cuando digitamos primeras 3 iniciales de un comando o en una gran ayuda para no tener que recordar siempre los nombres de los archivos o los de los directorios. Digitando la tecla Tab me va a desplegar las opciones de cuáles archivos o directorios comienzan con esas letras que yo he dado previamente. Entonces también aplica también para completar nombres de archivos en este caso. Otro comando, por ejemplo, comando history, el cual al digitar history me va a dar una lista de todos los comandos usados recientemente. Entonces me permite visualizar tipo un historial de cuáles han sido los, en función del tiempo cronológicamente, los últimos comandos usados en mi sesión de la terminal. Entonces permite copiar un comando deseado y pegarlo en el prompt con el fin de ejecutar de nuevo en ese caso. Puedo dar un history de un comando específico, un history less que me va a listar todos los comandos recordados página por página, ¿ya? O un history grep en un directorio de trabajo, el cual me va a listar los comandos recordados que contengan, por ejemplo, la palabra work dir en este caso. Ahora bien, ¿cómo están organizados los archivos? ¿Cómo es la estructura? Entonces en esto vamos a hacer una analogía con una interfaz de usuario gráfica. Cuando ustedes crean carpetas, dentro de una carpeta crean subcarpetas y dentro de subcarpetas incluyen directorios. Entonces vamos a tener un tipo de jerarquía análoga a un árbol que va a tener distintas ramas a partir del cual yo me voy a mover dentro de distintos tipos de directorios aquí en azul y de archivos en verde. Entonces a partir del directorio en raíz yo voy a tener distintas localizaciones en mi plataforma de Linux y posteriormente voy a tener directorios que yo voy a ir armando a mi gusto para cada uno de mis proyectos, para cada uno de los usuarios, y en cada uno de ellos voy a colocar determinados tipos de archivos en estos casos. Entonces para eso tenemos este ejemplo con este archivo final al cual hemos llegado, transcripts.gtf. Tenemos una ruta completa o una full path que va a ser raíz, que va a ser esta barra. Posteriormente fuimos a home, posteriormente fuimos a la carpeta de este investigador, en este caso Bukowski. Posteriormente fuimos a la carpeta específica donde está el nombre tst5, que es la que está aquí, y dentro de esta carpeta encontramos el archivo transcripts.gtf. Esto es una ruta completa que ha comenzado desde la raíz. Si quisiéramos hacer una ruta relativa a el usuario Bukowski, a home Bukowski, sería la full path o la ruta completa, sino simplemente las dos últimas posiciones en las cuales está asociada con esa ruta, el nombre del archivo y el directorio inmediatamente anterior en este caso. Esto es relativo a home Bukowski hasta aquí, o la podemos hacer relativa solamente a home Bukowski tst5. La ruta va a ser el archivo final transcripts.gtf. Ahora bien, veámoslo con un ejemplo que espero que sea bastante intuitivo. Ramas van a ser distintos directorios y las puntas de las ramas van a ser archivos finales que van a estar contenidos en otros directorios. Entonces veamos simplemente con un ejemplo si nuestro personaje en este caso va a comenzar en ¿dónde? En la raíz del árbol, quiere decir en la raíz de todo nuestro sistema operativo, el cual va a tener distintas localizaciones, directorios, subdirectorios y archivos contenidos.
Entonces en este caso, raíz se va a representar con este símbolo, esta barra. Entonces vamos a ver cómo esta persona se dirige. Pues aquí vamos a pausar. Entonces fuimos desde raíz, posteriormente llegamos aquí a la carpeta Home y nos vamos a mover posteriormente a la carpeta del investigador Yesid en este caso. Entonces aquí vamos viendo Home, ese Home se mueve a la carpeta Yesid que está allí, y dentro de la carpeta Yesid va a estar una carpeta que se llama resultados, y en resultados va a haber un archivo que se va a conocer como res1.jpg, que van a ser unos resultados en un archivo gráfico. Entonces volvamos aquí atrás, partimos aquí de la raíz, que es esta barra que está acá. Posteriormente nos movimos al directorio Home. Dentro de Home encontramos el directorio Yesid. Tomo esta ruta. Entonces aquí nos va mostrando la ruta que va construyendo Home, Yesid, y dentro de Yesid fuimos a resultados, y en resultados fuimos a un archivo .jpg de nombre res1. Entonces de esa manera logramos llegar a esa ruta. Ahora hagámoslo con otro ejemplo en este caso. Vuelve otra vez nuestro árbol de nuestro sistema operativo, o de una fracción de sistema de ese sistema operativo. Ahora este mismo investigador va a ir al home, ahora de otro investigador llamado Carlos, y posteriormente dentro de ese directorio Carlos hay otro subdirectorio llamado artículos, y va a llegar entonces, nos va a llevar a un directorio que se llama artículo 1 en este caso. Perdón, devuelvo en este caso. Vamos a ver nuevamente la ruta utilizada en este caso. Entonces sale de raíz, va a la directorio Home, Yesid, resultados, y dentro de la carpeta resultados va a haber un archivo llamado res1.jpg. Bien, entonces esa ruta que aparece allá abajo es la ruta completa de nuestro de cómo encontrar nuestro archivo res1.jpg. Ahora veamos un nuevo ejemplo. Ahí está, raíz, ya tenemos la barra. Posteriormente va a la carpeta Home. Ahora vamos a buscar un nuevo archivo en la carpeta Carlos, y dentro de la carpeta Carlos va a haber otra carpeta llamada artículos, y en este caso vamos a encontrar el archivo art1.pdf. Esa es otra ruta completa que hemos utilizado para ejemplificar aquí un movimiento dentro de la estructura de archivos. Ahora una última opción, un último ejemplo. El mismo investigador sale de raíz. Recuerden que raíz es simplemente ejemplificando con la barra que tenemos allí, solamente Home. Ahora va a buscar dentro de la carpeta de otro investigador colega, Juan Pablo, y dentro de su carpeta datos, el archivo asociado con una tabla de datos con extensión .tsv, que son datos separados por tabulación. Entonces en este caso tenemos la ruta completa de cuando salió este investigador del home, del raíz, home, Juan Pablo, datos, y dentro de datos, dat1.tsv. Entonces esa es la manera como nosotros podemos acciones de archivos por medio de una línea de comandos o de una ruta para ser utilizada en este caso. Ahora es oportuno hablar de cómo organizar una montaña de datos en un proyecto, por ejemplo, de gestión de datos. Ya vimos la cantidad de datos que se pueden producir en microbiología o en metagenómica. Entonces los datos se deben organizar de manera consistente, que tengan significado para el investigador y sus colegas, y que permita encontrar archivos fácilmente. Por eso es que la línea de comando nos da reproducibilidad en la ubicación de los archivos.
Uno no puede transmitir entre colegas, mira, haces clic derecho aquí, le haces clic a la ventana, no, sino que simplemente logras, para que sea la búsqueda reproducible, distribuyes una línea de comando o una ruta a partir de la cual cada investigador pueda llegar. Entonces toca hacerse consistente con la ubicación de los archivos y la jerarquía en el árbol de directorios y de archivos, que tengan significado, que sea intuitiva esa organización para los investigadores y los colegas, o sea, que tenga, por ejemplo, proyecto 1, resultados de proyecto 1, discusión de proyecto 1, artículos de proyecto 1, y así de esta manera como lo vemos en esta siguiente diapositiva en este caso. Entonces, aquí la idea es tomar todos estos archivos y todo este desorden que podemos llegar a tener y lograrlo compilar de manera organizada dentro del computador. Entonces, en un ejemplo, la organización de carpeta de un proyecto, un folder proyecto puede tener manejo del proyecto, la parte ética de un proyecto, puede tener un experimento 1 y otra carpeta que sea diseminación o divulgación de resultados. Y cada uno de estos ítems va a tener proposals, que está asociado los proyectos o los mini proyectos que podemos escribir a partir de esta jerarquía de manejo de proyectos, el área de financiación, reportes. En la parte ética vamos a tener otros ítems para lograr formar o asociar con ese tipo de proyecto. En el experimento 1 vamos a tener cuáles son los inputs para esos experimentos, cuáles son los datos crudos, por ejemplo, y los datos analizados y los resultados finalmente de ese experimento 1. Y en diseminación vamos a tener presentaciones, publicaciones y algún tipo de publicidad. Entonces esa es la manera en la que debemos establecer nuestros proyectos y las jerarquías de directorios y archivos en nuestras diario rutina con la gestión de datos en microbiología en este caso, o con cualquier otro tipo de disciplina en ciencia de datos. La otra gran problema y cuello de botella cuando se trabajan con este tipo de datos es cómo nombrarlos, hacer nombres de datos que sean intuitivos, y por eso también la línea de comandos nos permite reproducir los nombres de esos archivos y hacer la colaboración un poco más feliz, para no tener duplicidad de nombres o nombres que no significan nada, sino que llegar a estándares a nivel de nombrar archivos. Entonces, para este caso, el típico caso de archivo final.doc, posteriormente lo revisan, final rev 2, final rev 6 comments, final revisión 8 comments, corrections. Entonces fíjense que aquí hay toda una redundancia y de manera de nombrar los archivos que no están estandarizadas y no siguen un patrón lógico, sino que simplemente anecdóticamente le vamos colocando nombres y nombres y nombres. ¿Ya? 7 correcciones 9.more30. Entonces, en un ambiente colaborativo esto sería un desastre y una estrategia no muy válida para nombrar los archivos. ¿Bien? Por otra parte, entonces aquí vemos cómo cuentan aquí esta caricatura de cómo tienen que nombrar los archivos, comenzar con la fecha, en el orden, en el mes, en el año, en el día. Además que cada quien comienza con el día, otros comienzan con el año, con el mes, y así de diferentes maneras. Aquí dicen, después le pone un espacio, luego la temperatura en el aeropuerto, y si el tamaño de alguna sombrero, alguna característica, y simplemente lo que quiere es que hacen una reunión simplemente para categorizar y para sentar un precedente de cómo nombrar los archivos en este caso. Entonces, para nombrar esos archivos, pues un buen formato puede ser de fecha es año, mes y día. Es un formato que va a garantizar que los archivos sean listados siempre en orden cronológico, dependiendo del año inicialmente. También no se deben nombrar los archivos con títulos largos, que uno no va a lograr visualizar. Y muchas veces cuando trabaja uno con línea de comando, los títulos largos es difícil llamarlos por línea de comando. Entonces, tratar de hacer nombres que sean
cortos para que funcionen bien con la mayoría de programas que podemos llegar a utilizar. Caracteres especiales como arroba, numeral, símbolo, pesos, porcentaje, todos estos símbolos van a dar problemas a la hora de digitar y de llamar estos archivos en la línea de comandos. O sea, todo esto es para cuestiones operativas en el manejo de datos en distintos estudios, pero también facilita la vida con el trabajo en la línea de comandos, como vamos a ver más adelante en las actividades prácticas. También cuando se usa un sistema de numeración secuencial, se deben usar ceros a la izquierda para mayor claridad y para asegurarse que los archivos se ordenan en orden secuencial. Entonces, 201, 202, ya, así, por 3 dígitos, en vez de 1, 2, y va a haber algún momento en que me va a aparecer si el 10 fuera primero, casi a la par con el 1, entonces ahí van a haber problemas de numeración, entonces es mejor colocar ceros a la izquierda. También otro tip es no usar espacios, ya que algunos programas no reconocerán los nombres de los archivos con espacios. Cuando se está en la línea de comando es a veces un poco difícil saber dónde hay espacios o no, entonces si van a colocar espacios es mejor colocar un guión bajo, por ejemplo en este caso file, guión bajo, name, o guiones, no guión bajo sino guiones en la mitad, file, raya, name, o simplemente no utilizar separación y colocar el nombre así de corridos, o colocar también letras mayúsculas en la primera letra de cada sección. Entonces son estructuras y buenas prácticas en la organización de proyectos, de directorios y de archivos, y en la manera como se nombran esos archivos para hacer un ambiente colaborativo lo mejor posible en este caso. Entonces todo esto va en contexto de cómo manejar datos en metagenómica, que es lo que vamos a abordar en los videotutoriales que ya ustedes van a tener acceso, en el cual vamos a trabajar la parte práctica de esta videoclase y ya vamos a culminar. Entonces vamos a ver cómo trabajar con archivos y directorios, de dónde provienen los datos. Entonces vamos a ir a bases de datos para mirar de qué tipo de recursos en internet vienen, cómo acceder a la terminal de Linux, cómo descomprimir archivos, cómo crear, copiar, mover archivos y directorios, cómo cambiar el nombre de los directorios. Vamos a navegar en archivos y tomar un proyecto metagenómica desde cero y crear todas las carpetas y las jerarquías de los directorios y de los archivos. En este caso, cómo visualizar esos archivos y directorios, cómo manipular el tipo de datos que es producido en estos experimentos, como lo son secuencias en formato FASTA, FASTA-Q, FAST-Q, por ejemplo, o cómo contar secuencias de ADN, cómo crear archivos de secuencias, concatenar. Entonces son distintas actividades que llevaremos a cabo a nivel de manipular archivos con distintos tipos de datos. Esto entonces también estará asociado con las actividades prácticas que ustedes desarrollarán. Van a desarrollar 7 actividades prácticas en las cuales se abordarán cada una de estas prácticas. Llevará distintos tipos de objetivos, como crear y explorar directorios en la práctica 3, explorar y manejar archivos en la práctica 4, en este caso, modificar permisos de archivos en la partida práctica 5, el uso de expresiones regulares para buscar información a nivel de secuencias o de archivos como tal, la práctica 6, y para culminar, una práctica a nivel de automatización de tareas y hacer un poco de scripts y programas utilizando el shell de Linux, específicamente en Bash. Bueno, con esto terminamos entonces nuestra videoclase. Espero haya sido de completa claridad. Si no, cualquier duda pueden contactarnos en nuestros foros o simplemente escribirnos a nuestros correos para despejar cualquier duda, que estoy seguro que en la actividad práctica va a ser despejada. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.